Este es el tipo que estuvo nominado al Oscar varias veces y aún así no ganaba. Y lo más curioso es que mientras pasaban los años más parecía que ese premio simplemente no iba a llegar. Su nombre es Leonardo DiCaprio y hoy, aunque es uno de los actores más reconocidos del mundo, su historia no es solo de éxito, es una historia de paciencia, de constancia y de seguir avanzando incluso cuando parece que ya hiciste todo. Y aún así no pasa nada, porque si algo define su carrera, no es que haya llegado rápido a la cima, sino todo lo que tuvo que sostener mientras estaba ahí. Leonardo DiCaprio nació en Los Ángeles en 1974 y desde pequeño ya tenía contacto con el mundo del entretenimiento. No viene de una familia rica ni de una estructura perfecta, pero sí tenía algo claro, desde muy joven quería actuar. Empezó con comerciales, participaciones pequeñas en televisión, audiciones constantes, ese proceso que casi nadie ve, pero que es donde realmente se construyen las carreras y como muchos también enfrentó rechazo. Momentos donde simplemente no pasaba nada, pero seguía. Poco a poco empezó a aparecer en producciones más importantes hasta que llegó uno de sus primeros grandes momentos. Fue nominado al Oscar siendo muy joven y aquí es donde normalmente pensarías que todo se acomoda, que después de eso el camino es más fácil, pero en realidad apenas estaba empezando. Con el tiempo su carrera creció y llegó uno de los momentos más importantes. Titanic, una película que no solo fue un éxito, fue un fenómeno mundial. A partir de ahí, Leonardo DiCaprio se convirtió en una estrella global. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo hablaba de él y pudo haberse quedado en ese lugar cómodo haciendo lo mismo, aprovechando la fama, pero no lo hizo. En lugar de eso, empezó a tomar decisiones diferentes, proyectos más complejos, personajes más profundos, historias más arriesgadas, y ahí es donde su carrera empieza a tomar otra dirección. Comenzó a trabajar con directores importantes, especialmente con Martin Scorsese, con quien construyó una relación creativa que le permitió explorar papeles más intensos, más retadores, películas como El Aviador, Los Infiltrados, Shooter Island, El Lobo de Wall Street, todas mostraban una evolución clara. No era el mismo actor de antes, estaba creciendo y sin embargo había algo que no llegaba: el Oscar. Año tras año, película tras película, nominación tras nominación y nada. Aquí es donde la historia se vuelve interesante, porque no era falta de talento, no era falta de trabajo, no era falta de reconocimiento, era simplemente que no pasaba, y eso empezó a generar conversación. La gente lo notaba, lo comentaba, incluso se volvió un tema recurrente en internet. ¿Cómo era posible que alguien con ese nivel de actuaciones no tuviera ese premio? Pero más allá de lo que decía la gente, lo importante es lo que él hacía, porque no dejó de intentarlo, no bajó el nivel, no se fue a lo fácil, no cambió su forma de trabajar para agradar más, siguió eligiendo proyectos exigentes, siguió metiéndose en personajes complicados, siguió apostando por su proceso incluso cuando el resultado externo no llegaba, y eso no es tan común. Porque normalmente cuando alguien siente que ya hizo todo y no obtiene lo que espera, empieza a dudar, empieza a cambiar. En su caso no. Pasaron los años y la presión crecía. Cada nueva película venía acompañada de la misma conversación, hasta que finalmente llegó El Renacido. Una película físicamente demandante, complicada, incómoda, un papel donde prácticamente no había diálogo, donde todo dependía de la presencia, de la resistencia, de la entrega. Y esta vez pasó, ganó el Oscar después de años de intentarlo, después de tantas nominaciones, después de tanta conversación alrededor, finalmente llegó. Pero aquí es donde vale la pena detenerse un momento, porque más allá de ese premio, lo que hace interesante su historia no es ese momento en sí, sino todo lo que pasó antes. Todo ese tiempo donde ya estaba en la cima, pero aún así faltaba algo. Todo ese tiempo donde pudo haber cambiado su camino, pero decidió mantenerse. Y eso conecta con algo más grande. Porque muchas veces pensamos que el reconocimiento va a llegar en cierto punto, que hay un momento donde todo se acomoda y las cosas simplemente pasan, pero no siempre es así. A veces haces las cosas bien y aún así tarda, a veces avanzas y no se nota, a veces estás en un buen nivel, pero no llega ese momento que esperas, y ahí es donde se define mucho en si sigues o no. Leonardo DiCaprio siguió.
No porque supiera cuándo iba a pasar, sino porque su enfoque no estaba solo en el resultado, estaba en el proceso, en mejorar, en elegir bien, en hacer bien su trabajo, y eventualmente eso acumulado termina dando resultados. Pero no siempre en el tiempo que uno espera. Hoy, su carrera sigue activa, sigue evolucionando, sigue tomando decisiones interesantes. Ya no está en esa conversación constante del Oscar, pero tampoco lo necesita, porque su lugar ya está construido. Y eso también dice algo importante, que a veces no se trata solo de llegar a cierto punto, sino de todo lo que construyes mientras vas hacia allá. Porque al final, la historia de Leonardo DiCaprio no es solo sobre ganar un premio, es sobre mantenerse, sobre seguir haciendo bien las cosas, incluso cuando parece que no está pasando nada. Y entender que no todo llega cuando quieres, pero eso no significa que no vaya a llegar.